Las apuestas deportivas han llegado para quedarse. Pero, ¿a qué costo? En este episodio del podcast del Comité Olímpico Colombiano, nos preguntamos, ¿está en riesgo la integridad del deporte con el avance de las plataformas de apuestas digitales? Hoy, con la conducción de Alberto Galvis, conversamos con dos referentes, a Baltasar Medina, presidente de la ODEVO y figura clave del olimpismo en América Latina, y Néstor Ordóñez Saavedra, académico, investigador y voz autorizada en gobernanza deportiva. Reciban un cordialísimo saludo los integrantes de la familia olímpica colombiana, de parte de la Academia Olímpica Nacional del Comité Olímpico Colombiano, y les damos paso a una emisión más de este espacio institucional de la Academia Olímpica Colombiana. Estaremos presentes en la revista que ahora circula cada semana con interesantes contenidos, entre ellos aquellos que veníamos manejando que eran temas de profundidad. Muy bien, el tema de hoy que vamos a tratar en esta oportunidad es bastante espinoso y álgido, porque es uno de los grandes flagelos y problemas que está manejando el Comité Olímpico Internacional, para lo cual hay reglamentación y hay todas las medidas necesarias, pero faltaría saber si se están consiguiendo los resultados. El tema de las apuestas en todos los países del mundo es un problema gravísimo y porque se ha llevado a la corrupción del deporte en general y más particularmente del deporte del fútbol, lamentablemente hay que decirlo. Nuestros invitados de hoy son Baltasar Medina, presidente de la Organización Deportiva Bolivariana, expresidente del Comité Olímpico Colombiano y el director de los Juegos Nacionales de 2023. Y Néstor Ordóñez Saavedra, decano de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA, presidente de Arcofader, presidente del Colegio Colombiano de Entrenadores Deportivos y además miembro de la Academia Olímpica Colombiana. Bueno, bienvenidos los dos. Vamos a hablar entonces sobre este tema porque nos parece muy importante y se ha venido ventilando en diferentes canales en todo el mundo. Muy bien, una de las obligaciones del Comité Olímpico Internacional y de los empeños que tiene es preservar la honestidad y la limpieza de las competiciones deportivas para avalar de esa manera los resultados de los diferentes certámenes que se manejan o por lo menos que están reconocidos por el COI. El tema de las apuestas, le quiero dar la palabra inicialmente a Baltasar porque ha sido una persona que ha estado muy preocupada por el desarrollo de este fenómeno. Inclusive ha escrito artículos que se han publicado en diversos canales también, entre esos la Revista Olímpica del Comité, sobre la manera como se está combatiendo, se está controlando o nos estamos preparando, como se quiera, para este flagelo, para frenar este flagelo y tratar de erradicar ese fantasma, porque es que es un fantasma, es uno de esos fantasmas que están por ahí escondidos y que a veces nadie los puede detectar, salvo sus lazos. Baltasar, usted ya ha escrito sobre esto. En la Agenda 2020 se habló de ese tema. ¿Usted cree que la Agenda 2020 cumplió con este aspecto de controlar el tema de las apuestas? Alberto, buenos días. Un saludo muy cordial. Mire, yo creería que sobre el tema de las apuestas deportivas habría que hacer primero un contexto general en lo que tiene que ver con nuestro país. En Colombia, los juegos de suerte y azar están regulados por una ley del Estado, que es la Ley 641 de 2001, que es la que regula la operación del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, cuya destinación cuyo producido está destinado a financiar el Sistema General de Salud, amparada por una institución del Estado que es el ente regulador que se llama Coljuegos, pues ajusta a todos los requerimientos del Estado en lo que tiene que ver con la operación del monopolio rentístico, todo lo que tiene que ver con la seguridad de la actividad para prevenir problemas como la ludopatía o la evasión del impuesto que se debe pagar. Sin embargo, el gran más apuestas ilegales, o sea, los operadores que no tienen contrato de operación o de concesión con el Estado. Allí es donde se configura todo lo que tiene que ver con el amaño de los resultados deportivos, desde luego,
industria clandestina que maneja miles de millones de dólares, con lo cual tienen suficiente dinero para comprar considerar los principios morales de los atletas, llevándolos al extremo de aceptar pagos de coimas por prestarse para obtener un resultado doloso en favor de un tercero. Indudablemente la agenda prevenir el amaño en los resultados de las competencias deportivas. Tarea muy difícil, Alberto, para que la cumpla un Estado, como quiera que como lo decía anteriormente, el poder del dinero les da para comprar, puedan establecer, pues desde luego para vigilarlos en favor de sus intereses. Estás escuchando el podcast del Comité Olímpico Colombiano, donde el deporte se vive, se piensa y se transforma. Aquí hablamos de más que medallas. Hablamos de valores, retos y el verdadero espíritu olímpico. ¿Quieres entender el deporte más allá de la competencia? Quédate aquí, el podcast del Comité Olímpico Colombiano. Muy bien, Baltasar, muchas gracias. Ya volveremos con usted. Néstor Ordóñez, esta oportunidad. Bueno, Baltasar ha dicho una serie de opiniones y de informaciones interesantes que, entre otras cosas, están sintonizadas con la estrategia Unidad del Movimiento Olímpico para la Prevención aprobada por el COI en el año 2015, porque en esa oportunidad se habla de la necesidad de un apoyo de los estados, ¿cierto?, interno de las legislaciones de los estados para apoyar, para ayudar en este sentido, y no que quede como una rueda suelta o como algo por allá fantasmal que circula por el espectro electromagnético y pueda haber alguna acción con el apoyo. Es decir, el Comité Olímpico Internacional dice, hemos establecido la estrategia, pero necesitamos urgentemente que los países legislen también sobre el tema para que los responsables, tanto en su respectivo país como en las redes internacionales, sean castigados. ¿Usted cree, Néstor, que en Colombia se han preocupado, el país se ha preocupado por establecer una legislación de verdad coercitiva y que permita frenar esto en el caso concreto de nuestro país? Bueno, yo quisiera antes de responder esa pregunta como mirar el contexto internacional y con lo que Baltasar comentó. Y eso obviamente se refleja en Colombia, y para que lo podamos comprender un poco más. Yo tuve la fortuna de estar el año pasado en un congreso donde digamos que el titular es el Clearing Sport, es como limpiando el deporte. Un congreso que se hizo el año pasado en Noruega, y esa publicación se hizo este año, y es importante que ustedes conozcan las cifras. El titular de esa publicación habla de hacia una identidad que contraste la delincuencia, la corrupción y otras infracciones de la integralidad, de la integridad en el deporte. Y ahí hay un aspecto que es clave: el deporte, un bien público amenazado. Y solamente voy a hacer una mención ahí rápidamente. En los últimos años las cualidades del deporte se han visto amenazadas. El explosivo crecimiento comercial del deporte ha creado una industria que atrae y permite el florecimiento de la delincuencia y la corrupción. Pero como estamos hablando de las apuestas, les voy a dar unas cifras que son de estudios que se publicaron este año para que ustedes las tengan. El 82% de total de mercado de apuestas en el mundo es ilegal, el 82%. Esto está hecho con estudios. Que ahora que usted preguntaba de la agenda olímpica, de los principios del olimpismo y lo que se ha hecho. Y el 61% de las apuestas deportivas en línea no está autorizado ni regulado. Es otro dato interesante. Bueno, ahora viene el tema de Colombia. Ya Baltasar lo comentó como legal. Pues yo diría que más que él conoce muy bien el tema de Colombia, pero aquí no estamos hablando tanto de la legalidad y cómo lo tienen. Ya habló de ese monopolio para los recursos para el sector salud. El tema es la ilegalidad en Colombia y de las herramientas que tenemos para eso. Ese es uno de los temas que pues ahora, digamos, si quiere, profundicemos. Y cierro con esto. ¿Y hacia dónde van los recursos? También tuve la fortuna de mirar el modelo del Reino Unido, que prácticamente el deporte se financia con esas apuestas, el deporte. Contrario o diferente, no digamos contrario o diferente a lo que se hace en Colombia, el tema de la salud.
Entonces, ese es otro tema que hay que analizarlo, y ahora pues yo creo que ya con el transcurso de esta conversación lo podemos profundizar. Y ahí la conclusión, para mí, estamos haciendo muy poco frente a las apuestas ilegales en el ámbito del deporte en Colombia. Pero Baltasar, ¿no es un contrasentido enorme esto de financiar la salud con un tema tan espinoso como este de las apuestas? Es decir, es como tratar de curarse uno con una droga que causa efectos multilaterales impresionantes. ¿Eso no es contradictorio? A ver, Alberto, esa es una discusión añeja en el país, ¿no? Servicios básicos como la salud y la educación se financian con el producido de los vicios, el alcohol, el tabaco y los juegos de suerte y azar. Y uno se pone en la situación del gobierno y es, desde luego, ¿qué hacer con ese dinero? Porque una forma de controlarlo, pues como lo acaba de decir Néstor, desde luego, o una forma de controlarlo, no. Una de las responsabilidades del Estado es justamente controlar la legalidad de ese mercado. No tiene las herramientas suficientes. Coljuego es una entidad, a mi juicio, demasiado pequeña todavía, sin capacidad operativa para ejercer controles y desafortunadamente expuesta al poder del dinero de los ilegales. Es realmente... A mí, por ejemplo, Baltasar y Alberto, me sorprendió la cifra, porque yo quería la cifra y la dieron este año. Las apuestas a nivel, en el contexto internacional, están calculadas en 340.000 millones de dólares a 1.7 billones de dólares. Eso es un montón de plata. Pero mire, en esto, Alberto y Néstor, yo desafortunadamente, y lo tengo que decir, no me da temor decirlo, yo tengo muchas reservas frente a la orientación que ha dado el Comité Olímpico Internacional con respecto a los eSports como una actividad reconocida oficialmente por el COI, y ver la forma como nosotros estamos asimilando este mensaje. El COI en su momento advirtió que quería ser solidario con la tendencia mundial de los jóvenes por su afición con los videojuegos y los deportes virtuales. Le pidió a los comités olímpicos acoger estas modalidades, pero hizo dos advertencias muy importantes. La primera, que efectivamente los juegos tuviesen un control o un contenido deportivo, y segundo, que no instaran a la violencia. Y en estos días me sorprendí viendo una invitación a la universidad, creo que es la Universidad del Rosario, promoviendo los eSports como una oportunidad de negocio. Y ahí sí se desvirtúa todo el espíritu lúdico y recreativo de los eSports. Es decir, Baltasar, ¿los eSports agravarían el problema? Pues yo diría que los eSports, hablando de controles, no hay todavía claridad sobre quién va a hacer el control sobre los contenidos, ni tampoco sabemos a dónde va el producido, aparte de los premios muy jugosos que le dan a los participantes, dónde están las demás utilidades de esta actividad, en manos de quién y en beneficio de quién van a quedar. El deporte no solo forma campeones, forma personas, valores y futuro. Cada historia olímpica tiene un origen, y todas merecen ser contadas. Aquí el juego nunca se detiene, porque el olimpismo es acción constante. Néstor, en el mundo, en su reciente visita a Noruega, ¿qué se palpa? Que en este momento existe mucho miedo a que definitivamente el tema de las apuestas se salga por completo del control, y si se entiende lo que dice Baltasar de que el COI no está haciendo lo suficiente, se tiene esa percepción de que se le salió de las manos al Comité Olímpico Internacional y a las autoridades en general del deporte este control de las apuestas. He escuchado dos frases duras, y se la escuché a un experto que hizo una exposición, y escuchando también a Baltasar, el tema de la ludopatía, el tema del vicio, la dependencia a las apuestas. Decía el
el ponente que eso puede ser más perjudicial que el uso de sustancias psicoactivas, y dio el ejemplo de la cocaína. El perjuicio que puede causar a una juventud y a un país. Obviamente estamos hablando de la legalidad y la ilegalidad de las apuestas. Entonces por ejemplo, analizan el caso de Australia, el mismo Estados Unidos, bueno, Canadá, y no solamente la juventud, sino también personas, adultos mayores, adultos en ese mundo de la ludopatía y de la apuesta permanente, hasta la ruina. Eso es un tema bien interesante y claro, lo ven como una de las grandes amenazas a la integridad del deporte y una de las grandes amenazas a un tema del desarrollo propio de un país, ¿no? Existe una publicación, un libro que es Juego Sucio, que habla sobre el mundo de las apuestas en países del continente asiático que se volvió incontrolable. Y el autor, que es un canadiense, explica que esas redes son casi indetectables, ¿no? Y que la búsqueda de los responsables duró muchísimos años y aquí pudieron, por lo menos esta a la que él se refería, pudieron desenmascararla y finalmente eliminarla. En el caso hablemos de esta región, del caso de Colombia, por ejemplo, pueden existir, y Baltasar conoce perfectamente cómo funcionan los juegos de azar en Colombia. Puede existir algo en este momento imposible de detectar por las autoridades en este sentido de las apuestas ilegales. Claro, Alberto, porque estas empresas clandestinas poderosas que funcionan en Asia tienen tentáculos en todo el mundo, que no están en Colombia, son plataformas internacionales que se manejan como el continente asiático, en donde no existen suficientes controles. Y yo quiero insistir en algo, y es para mí contundente: el poder económico que ellos tienen les da a cualquier autoridad, pues justamente por las flaquezas de quienes tienen que ejercer con ofertas de dádivas tentadoras, de manera que el problema es muy grave. Yo, en un primer aspecto de regulación, uno vería interesante hacer una apuesta deportiva al resultado de un partido, pero es que en este momento las plataformas las están abriendo para apostar al primer tiro de esquina, a la dirección en la que van a atacar los equipos, al número de faltas que se han acumulado en determinado tiempo del partido, al número de tarjetas amarillas que se van a sacar en tal parte del partido. Entonces ahí es donde uno a veces cae en la tentación de señalar culpables cuando ve, por ejemplo, cosas en los partidos como las que nosotros conocemos, que ya se han denunciado en Colombia, de actitudes débiles, blandas de los jugadores, justamente para propiciar circunstancias que favorezcan un resultado con el cual ellos están comprometidos. Los incidentes del pasado en los partidos de ascenso de la B a la A, entre el Unión Magdalena y Llaneros, hayan quedado tapados con tierra porque no tuvieron el coraje para llevarlos hasta las últimas consecuencias, justamente por protección de intereses económicos. Bueno, esto quiere decir que el panorama es mucho más grave de lo que pensábamos. Estas herramientas de las cuales se ha dotado el Comité Olímpico Internacional, esa estrategia, la unidad del movimiento olímpico para la prevención de manipulación de competiciones, que establece normativas y legislación, sensibilización y desarrollo de la capacidad de sensibilizar a los jóvenes, sobre todo de la necesidad de ser honestos, hasta la inteligencia puesta al servicio de la investigación, va a ser inútil definitivamente, ¿cree usted, Néstor? Porque no hay el alcance, no hay el músculo suficiente ni las posibilidades suficientes para llegar a todos los rincones del país. Va a ser inmanejable definitivamente. Ahí se han estudiado varias figuras. Primero, una que está la propuesta sobre la mesa, lo que la podemos traducir en español como la Agencia Mundial Anticorrupción, con una línea que tiene que ver con las apuestas deportivas. Esa es una. Incluso se habla de cómo conformar esa agencia y que esté, digamos que bajo una protección de legitimidad, de honestidad y de transparencia para que eso pueda operar. Pero ahí hay un problema que ya Baltasar también lo comentó, porque aquí estamos hablando frente a una cosa que se llama en el derecho los delitos transnacionales.
y sobre muchas cosas que no se puede hacer absolutamente nada con algunos países, porque el negocio ilegal está tan bien estructurado que en uno de los capítulos de este informe está eso, que no se puede hacer nada frente a esos delitos transnacionales. Yo diría que con el único país que tiene algo digamos, de cuidado y de protección y de herramientas es con Estados Unidos. Es decir, cualquier cosa que pase por bancos de Estados Unidos que involucra a Estados Unidos, pues es algo parecido como sucedió con el tema de FIFA, ¿no? Porque estamos hablando de conspiración y de delitos en un país como los Estados Unidos, a pesar de que sean delitos transnacionales, pero es un tema de la circulación del dinero en los bancos o a través de transacciones que tengan que ver con los Estados Unidos y otros países, pero el resto es muy complejo hacerlo, porque se delinque desde cada país y en esas ofertas que llega directamente. Ahora, el otro tema es, Baltasar también lo conoce perfectamente, es el sistema de bloqueo de las plataformas, ¿sí? Porque es un tema de tecnología. Claro, algunos países que tienen el dinero para hacerlo, pero ¿hasta dónde Colombia ha podido bloquear todas estas páginas, todas estas ofertas que hay desde el punto de vista transnacional? Este episodio del podcast del Comité Olímpico Colombiano llega a ti con un mensaje claro. El juego limpio también se defiende fuera del campo. Infórmate, participa y únete a la conversación sobre los retos que enfrenta hoy el deporte. Baltasar, ¿cuál es su conclusión alrededor de ese tema que acaba de tratar Néstor? Alberto, todas las recomendaciones que hace el Comité Olímpico Internacional hacen parte del romanticismo del movimiento olímpico, porque el Comité Olímpico ni el movimiento olímpico tienen las herramientas necesarias y suficientes para combatir este tipo de delitos o este tipo de amenazas para la pureza del deporte como actividad lúdica. Existe una organización internacional conformada por la Interpol y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Hace unos pocos años se hizo una reunión para presentar el alcance de las medidas que esta oficina iba a tener en Colombia, justamente aquí en Medellín. Y desde entonces no hemos vuelto a tener una sola noticia de qué es lo que esta oficina nos está proponiendo o qué es lo que esta oficina está haciendo para prevenir todos los riesgos que estamos identificando en este tipo de prácticas. De manera que, sin dejarnos derrotar y sin pretender decir pues que esta es una situación con la que tenemos que convivir, sí es muy importante que todos seamos conscientes del problema frente al cual estamos y de alguna manera tratar de hacer algo para prevenirlo, ya que no tenemos forma de controlarlo porque no somos autoridad de control. Y esa prevención es solamente de tipo educativo y de compromiso institucional de todas las organizaciones y de las entidades del deporte para estar constantemente no solamente dándole información a los atletas sobre cuál debe ser su comportamiento al respecto, sino desde luego para advertir a las autoridades competentes sobre cualquier anomalía o irregularidad que se evidencie en el medio. Como en todos los flagelos creados por el ser humano, llegamos siempre a la raíz cuando tocamos el punto de la educación. Una buena educación, una buena sensibilización podría combatir esto desde la raíz. Néstor, como educador que ha sido y que es y que seguirá siendo con seguridad, ¿qué piensas sobre este planteamiento? Es decir, hay que atacar el problema en la formación, en la educación, porque el resto de circunstancias son imposibles de controlar. Sí, es un tema complejo y volvemos a la palabra de Baltasar, el romanticismo, pero bueno, hay que hacer lo que llamamos nosotros la formación integral de ese ser humano y llevar a ese ser humano que no apueste. Pero uno ve países que uno dirá, ¿será que no pasa allá? Veamos países desarrollados y que no hay, uno diría no hay el interés, pero vea, el tema de Australia es impresionante, el tema de Canadá es impresionante, incluso de países como Noruega, como Dinamarca, esto los toca.
y no solamente son los asiáticos o somos nosotros los que apostamos. Ese es un punto que hay que seguir trabajando permanentemente en ese tema educativo. Pero también tiene que ver con la formación en casa. Eso es un tema que tiene que ver con el tema familiar, pero también hay que ver la otra parte, darle las herramientas a estas oficinas, a estos cuerpos para que operen. Ya Baltasar nombró la comisión y el año pasado y este año van a entregar su informe, y lo que ellos se quejan es que no tienen las herramientas de caso de Interpol para eso, porque ellos están dedicados a otras cosas. Es muy importante tener en cuenta también para ilustración de la gente, que todo este tema de los juegos, de las apuestas virtuales, se ha vuelto una práctica propicia para el lavado de activos. Y esa es justamente la gran preocupación de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de luego porque a través de allí se está financiando también actividades de terrorismo. Ahí está planteado el problema, es bastante grave, bastante delicado, muy difícil realmente de solucionar cuando hay fuerzas casi sobrenaturales que están detrás y que no se pueden detectar tan fácilmente. Este tema lo volveremos a tratar en futura oportunidad de acuerdo con el desarrollo de los sucesos, ¿cierto? Con las noticias que se generen, porque tiene muchas aristas que es necesario revisarte. Muchas gracias a Baltasar Medina, muchas gracias a Néstor Ordóñez por su participación. Desde ya están invitados para la próxima oportunidad en que hagamos un análisis sobre el desarrollo de este flagelo tan grave que está afectando al deporte internacional. Muchas gracias a nuestros seguidores, gracias al Comité Olímpico Colombiano, y nos veremos en la próxima oportunidad el jueves de la próxima semana en vivo con el programa Olimpismo en Acción, y al día siguiente, el viernes, con la revista olímpica del Comité Olímpico Colombiano con su podcast Olimpismo en Acción. Muchas gracias a todos y felicidades. Gracias por escuchar el podcast del Comité Olímpico Colombiano. Nos reencontramos la próxima semana con más historias, más análisis y más voces que construyen el deporte nacional. Síguenos en todas nuestras redes como @olimpicocol y no te pierdas la revista olímpica todos los viernes junto a cada episodio.